Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Saldívar Capetillo. Soy neurocirujano, soy especialista en columna y formo parte de la clínica de la columna vertebral de Mediartros. En la plática o la charla del día de hoy, el tema que vamos a tratar es la hernia de disco en la columna vertebral, específicamente en la columna lumbar. Primero que nada, ¿qué es la hernia de disco? La hernia de disco es una lesión que se genera en la estructura que se encuentra entre las vértebras en general de toda la columna, pero en este caso en específico de la columna lumbar. El disco es una estructura que sirve de soporte a las vértebras o funciona a manera de amortiguador para que la columna reciba cargas y que las pueda regresar de igual manera. Igualmente brinda un soporte anterior a la columna para que pueda tener una movilidad adecuada sin la necesidad de que los huesos superiores e inferiores tengan movimientos bruscos o se lastimen al estar en contacto uno con el otro. En general, esa es la función del disco intervertebral. Es una estructura que está formada el 90% de una sustancia líquida o gelatinosa llamada núcleo pulposo. El núcleo pulposo se encuentra en el centro del disco intervertebral y en el borde del núcleo pulposo está cubierto por una estructura llamada anillo fibroso. De estas dos estructuras va a derivar la hernia de disco. ¿Qué es y por qué se genera una hernia de disco? El disco, con el paso del tiempo, puede irse degenerando o se va deshidratando. Al irse deshidratando, el disco va perdiendo la función de amortiguador normal que debe tener. Va a recibir carga, pero ya no la va a regresar de una manera normal. ¿Esto que va a generar? Que el disco reciba su carga, pero se vaya haciendo un poquito más bajito, se va haciendo un poco más rígido, puede incluso generar dolor de espalda, y lo que va a ocasionar es que las paredes que se encuentran a su alrededor, que es el llamado anillo fibroso, vaya sufriendo cuarteaduras. Al irse cuarteando, lo que va a generar es que el contenido de ese núcleo pulposo va a tender a salir a través de alguna de las cuarteaduras que tuvo este disco. Al salir este contenido, lo que va a generar es una lesión de las raíces nerviosas que pasan al centro del conducto nervioso o por las caras laterales de ese conducto que se llaman forámenes o neuroforámenes. Cuando una lesión de disco comprime un nervio de los que se originan en la región lumbar, va a generar un dolor referido hacia las piernas, que es el famoso dolor del nervio ciático o la ciatalgia, ¿sí? Eso es un problema que se está originando a nivel de la columna lumbar, no a nivel de las piernas, y es un dolor, repito, referido. El problema está arriba, pero se refiere hacia las piernas a través del trayecto nervioso. ¿Qué es importante saber de las hernias de disco? Las hernias de disco, todas las personas tenemos riesgo de sufrir una hernia de disco. 10 al 15% de la población en general va a tener una hernia de disco. ¿Secundario a qué? A un cambio degenerativo del disco que se va sufriendo y por un problema de cargas, por un movimiento brusco, por un accidente, se va a destruir el anillo fibroso y va a salir el núcleo pulposo a formar la hernia. Puede ser a cualquier edad. Anteriormente se creía o se pensaba que era más común en pacientes de edad avanzada porque el disco estaba más degenerado, pero se ha visto en la actualidad que realmente todos somos propensos a sufrir una hernia de disco. En la actualidad hay muchas actividades, sobre todo deportivas, de alto impacto, que ha generado que pacientes jóvenes entre los 20 y los 30 años presenten recurrentemente lesiones discales. ¿Por qué? Porque se les aumenta la carga, se les aumenta la tensión, se les aumenta el estrés en la región discal que va a generar las hernias de disco. Ahora bien, ¿qué tratamiento se tiene que brindar a una hernia de disco? Aquí es bien importante saber que el nombre hernia de disco no es significado de tratamiento quirúrgico. No todas las hernias de disco necesariamente son quirúrgicas. ¿Por qué? Porque el paciente puede venir a nuestra consulta con un dolor de espalda, tomamos una resonancia magnética y vemos que hay una hernia de disco. Mas, sin embargo, el paciente puede no tener dolor hacia sus piernas, puede no tener el famoso dolor del nervio ciático y puede tener solamente un dolor mecánico, un dolor de espalda baja, y ese dolor y esa molestia podemos tratarla
con medicamentos, podemos tratarla con terapia y si no mejora podemos brindar algún tratamiento invasivo no quirúrgico como algún tipo de bloqueo o de infiltraciones. ¿Cuándo una hernia de disco es quirúrgica? Una hernia de disco va a ser quirúrgica cuando el síntoma es tal que genera un dolor intenso hacia las piernas o hacia la pierna, depende el grado de lesión y depende el paciente, que va a generar, uno, como lo mencionaba, un dolor intenso que puede llegar a ser incapacitante. Segundo, que es muy importante, que va a ser la alteración de las funciones de las raíces nerviosas. ¿Cuáles son? La sensibilidad y la fuerza, que a largo plazo para nosotros como médicos es lo más importante, proteger a nuestro paciente. Nuestro paciente nos va a decir, por lo que nos trajo a la consulta, es mi dolor de pierna. Obviamente eso es lo importante, eso lo trajo con nosotros, pero para nosotros va a ser importante, uno, quitarles el dolor, pero segundo, y mucho más importante, es que el nervio preserve sus funciones, que tenga sensibilidad o la conserve y sobre todo que el paciente no pierda fuerza hacia su pierna o hacia sus piernas. Que en sí la enfermedad de la hernia de disco no tratada a largo plazo sí puede generar limitantes en la función y en la vida cotidiana del paciente. Cuando el paciente llega a ser quirúrgico, dentro del pequeño grupo de pacientes que requieren un tratamiento quirúrgico, las opciones actualmente son nobles, son opciones las cuales tratamos. Uno, por cirugías de mínima invasión, es decir, que a través de un pequeño orificio, de una incisión muy pequeñita de 2 centímetros, 1 centímetro, o por vía endoscópica, nosotros logramos llegar al sitio donde se encuentra la hernia de disco, logramos ver perfectamente las raíces nerviosas para protegerlas y de ahí sacar nosotros el fragmento que salió de este disco lastimado. Así logramos liberar la raíz nerviosa y así logramos que el paciente, primero, se le quite el dolor prácticamente de una manera inmediata y segundo, que no pierda las funciones de la raíz nerviosa. Una pregunta que siempre se nos hace en la consulta es ¿cuánto tiempo un paciente después de una cirugía de hernia de disco va a lograr incorporarse a sus actividades o a su vida normal? Es importante saber que una cirugía de mínima invasión bien realizada nos va a ayudar a que el paciente 24 horas después de haberse hecho la cirugía se pueda incorporar, ¿sí?, a su vida normal en casa. ¿Qué es esto? Es un reposo al que nosotros llamamos relativo. El paciente nunca va a estar en cama 24 horas del día, el paciente nunca va a estar incapacitado durante el tiempo posterior a la cirugía. Lo que buscamos es que el paciente rápidamente se incorpore a sus actividades, que esté caminando, que pueda subir y bajar escaleras. Obviamente es una cirugía y no podemos hacer ni actividad física intensa, ni trabajo intenso, ni esfuerzos intensos, pero es importante que sepan que el paciente nunca va a quedar incapacitado ni en cama después de una operación. Lo que buscamos es integrarlo lo más rápidamente a su vida y a sus actividades cotidianas. Después de una cirugía de hernia de disco, 10 días después de una operación se les quita un pequeño punto de sutura que se les realiza y a los 20 días después del procedimiento quirúrgico esperamos que el paciente se esté integrando a una rehabilitación física y en el momento en que empiezan su terapia física el paciente ya esté incorporado a su vida normal. Amigos, pues muchas gracias, esperamos les haya gustado esta charla sobre hernia de disco. Les recuerdo, mi nombre es Cristian Saldívar Capetillo, soy neurocirujano y pertenezco a la clínica de columna Mediarthros. Igualmente los invito a que si presentan algún tipo de lesión en su columna vertebral, vengan a valorar y a ser atendidos por un médico especialista en esta área en específico. Les agradezco nuevamente su atención, si les gustó nuestra charla, les gustó el video, denle like y suscríbanse a nuestras redes sociales.